Apollo 11, this is the Launch Operations Manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 3, 2, 1, 0. All engine running. Sean todos bienvenidos a Los Caballeros de la Materia, el podcast donde de la mano del alcohol aprenderemos temas de ciencia. Me acompaña el día de hoy mi amigo Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan? Triste. Muy bien también. Sí, triste, fíjate. Triste, a los que nos están viendo, pues ya se habrán dado cuenta que hay un cambio, ¿no? Varios cambios. Así es. El primero que podemos observar, pues es que estamos ¿Qué no podemos observar es el segundo, pero el primero, pues estamos en otro set. Ahora estamos acá en mi casa, que no es su casa, es mi casa. Tal vez la casa de Oscar. Pues sí, a veces. La casa de producción de nuestro amigo Yair. Y el otro cambio que no podemos ver, ¿verdad? Porque no está, pues es la ausencia de nuestro gran amigo y colega Alex. Así es. Pues, no sé si nos querías comentar ahí unas palabras. Unas palabras, pues venimos de unas vacaciones forzadas. Pequeñas vacaciones forzadas, el día de hoy estamos retomando y pues fueron momentos de incertidumbre exactamente. Claro. Meditamos muchas cosas, cuál iba a ser el futuro de nuestro proyecto, que iba empezando. Tenemos todavía un montón de ideas y desafortunadamente el día de hoy nuestro amigo Alejandro ya no está con nosotros. Descansa en paz. ¿Está en un mejor lugar? Está en un mejor lugar, eso estamos 100% seguros. Convencido de ello, sí. Y entonces tenemos tristeza, tenemos alegría, sentimientos encontrados. Pero después de platicar nosotros, junto con nuestros amigos de producción, decidimos o nos dimos cuenta que lo que Alex hubiera querido es que hubiéramos seguido, ¿no? Así y de igual manera, si yo un día de ayer, si algún día pues, yo no estuviera y estuviera Alex, pues me hubiera gustado que continuaran el proyecto. Me imagino que tú pensarías lo mismo. Igual que siguiera. Entonces creo que pues todo es para mejor, ¿no? Y como se dice siempre, pues el show continúa. Y pues nada, vamos a ver qué sucede ahora que estamos tú y yo. Y donde sea que esté nuestro amigo Alex, aquí tenemos su recuerdo, porque puede que no esté en cuerpo con nosotros, pero sí está en una foto de 4x6. Estará en nuestro... su espíritu siempre va a estar aquí en espíritu y en nuestros corazones. Así Entonces, y en sus paladares. No porque lo hayamos saboreado él, aunque hubiera sido interesante. Sabe, pero hacía muy buena cerveza. Hace muy buena cerveza. Muy buena cerveza. Entonces, el día de hoy estamos también de fiesta porque no está Alex, pero de igual forma... Espérate. De igual forma, queremos mandarle toda nuestra buena vibra, ya que no está aquí porque no se murió. No está no porque esté muerto, sino porque consiguió uno de sus sueños de su vida, que es trabajar en una cervecería. Así es. Entonces, por eso, aunque estemos tristes porque no esté con nosotros, estamos muy felices. Y yo creo que se merece pues un brindis en su honor. Así que todos ahí en su casa, pues agarren su licor favorito y este episodio va por nuestro amigo Alex. Y pues te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazote. Te queremos mucho. Por eso mismo, el episodio de hoy tiene como título Sin División. ¿Sí? Y cuéntanos, Juan, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder el día de hoy? Sí. Pues antes de empezar también quería decir que estamos de fiesta. Aparte, otra cosa es que el día hoy que estamos grabando este capítulo es el cumpleaños de mi amigo Oscar. Ah, claro. Entonces es otro motivo para estar felices por estar juntos y estar con vida. Muchas gracias, ya. Y pues ya mucha introducción. El día de hoy tenemos un tema que tenía que estar en nuestro podcast sí o sí en algún momento. Sí, porque estamos de acuerdo que es parte fundamental del universo, güey. O sea, de esto es lo que vamos a hablar a continuación. Si no fuera por este pedo, no existiría nada. Nada, y yo lo veo del lado de que tenía que estar aquí sí o sí porque somos los caballeros de la materia. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la materia. Así es, de qué está formada la materia. De eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo es la materia por dentro? A mí se me hace... ¿Tendrá buenos intestinos, buen hígado? ¿Cómo se llama? Buen metabolismo. Yo espero que sí, ¿no? Esperaría que sí. Vamos a averiguar, ¿no? Entonces, ya poniendo en contexto, ¿no? Que vamos a hablar de la materia, siendo los caballeros de la materia, voy a enfocarme primero en los elementos. ¿Tú sabes qué es un elemento?
No me estoy refiriendo a fuego, aire, tierra. Pues mira, según la literatura, un elemento se puede definir como aquella sustancia, bueno, no sustancia, como Porque es un elemento. Sí, exactamente. Esto que tiene de composición un solo tipo de átomo. Exactamente, vas bien. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese concepto de que un elemento está compuesto de un característico tipo de átomo, Sí. vamos a relacionar esto con lo que es nuestro alfabeto. Ok. Tenemos determinado número de letras y con ese número de letras nosotros hacemos muchas palabras, ¿no? Frases Claro. infinitas, muchas Por combinaciones. ejemplo, la A es diferente a la B, a la C, a la D, cada una es Y luego puedes particular. juntarlas de diferentes maneras para hacer diferentes Palabras, cosas, ¿no? Simón. Entonces, en este contexto, pues también los elementos son así, güey. Porque más o menos tenemos por alrededor un poquito más de 100 elementos. Y esos mismos elementos son los que se combinan para dar pie a todo lo que es la vida que nosotros conocemos en la Tierra. Sí. Llámese, pues, humanos, plantas, minerales. Todo lo que vemos, e incluso no vemos, ¿eh? Incluso lo que no vemos, sí. Sí, por ejemplo, el aire, no necesariamente todo el aire está compuesto de oxígeno, tiene nitrógeno, de hecho tiene un chingo de nitrógeno, tiene CO2, tiene muchos gases que pues no los podemos ver a ojo desnudo, ¿no? Encuerados. Entonces ya después de que vimos, ¿no?, que hay un número finito de elementos que se combinan y nos dan toda la vida que conocemos en el planeta, pues es interesante ver, ¿no? O sea, de qué se compone un elemento, que tú decías ahorita, un átomo característico. Sí. Entonces, ¿cómo se diferencia un elemento de otro? Pues vamos a ver que tiene que ver con el tipo de átomo, exactamente. ¿Qué hay dentro de un átomo? Pues ¿Te acuerdas sabemos- tú? Claro, sabemos desde hace un ratillo que tiene, por ejemplo, un núcleo formado por protones y neutrones, ¿no? Pero, Está- ¿de dónde nacía este primer acercamiento hacia cómo era la materia que nos rodea? Ah, claro. Mira, recuerdo ahí por mis clases de la primaria, del kinder, güey. Me acuerdo cuando estaba en el vientre, en mi alumbramiento. No, que pensaban precisamente, ¿no? ¿Qué pasa si voy a dividir la materia, ¿no? O sea, ¿qué tan pequeño puedo dividir una tabla, un algo? ¿Y de qué está formado esta última división, no? O sea, que ¿Llegará un momento en el que ya no podré tener divisiones? Eso es lo que recuerdo, ¿no? De las clases de literatura. De literatura. en el kinder, Sí, de literatura. Pinche niño filósofo, bien letrado. Güey, me acordé del pitufo del filósofo, güey, acá. ¿Cuál, güey? ¿Nunca viste el pitufo tú? Los pitufos sí, pero... El filósofo, el de lentes, el no, mamador. Mamador por excelencia. Yo me acuerdo del viejito, el que era Jotito. Güey, el joto ¿qué? El Joto, ¿qué? No, Güey, no, qué no, asco. no. El viejito se cochaba a la otra morra, ¿o qué? La pitufina, ¿no? Ajá. Sí. Y todos hacían un gambán contra ella, ¿o qué? Eso siempre me causó un poco de ruido, fíjate, amor. O sea, a esa edad es lo que pensabas. No, pues pensaba. Gambán con pitufina. No, ya. No, o sea, lo que se me hacía raro es que solamente hubiera Una mujer y un chingo de vatos. En fin, güey, entonces recuerdo eso, ¿no? De que se preguntaban ya los griegos, me parece, ¿qué tanto podríamos dividir algo, ¿no? La materia. Fíjate, pero te preguntaban desde tiempos bien remotos, güey, que estamos güey. hablando que fue antes de Cristo. No me acuerdo cómo es el dato, pero era, creo que 300 o 200 años Sí, antes pelado, de Cristo. pelado. Pues es cuando estaba, pues, Demócrito, ¿no? Simón. Que fue... Pues Demócrito fue el que dijo ese güey, esa madre, ¿no? De hecho, Demócrito, exactamente, ahí existe el dato donde este dato vivió del 460 al 370 después, antes de Cristo. Ok. Y él fue el que se atrevió a decir primero que la materia tiene que llegar a un punto en el que ya no se pueda dividir. Que fue algo muy revolucionario, podemos decirlo de esa forma. Sí. Porque ya ves que Aristóteles y Platón decían que la materia era infinita y se podía estar dividiendo siempre. Y es que está muy cabrón porque ponte en la situación de esos güeyes. ¿Cómo iban a saber eso? O sea, ¿qué datos podían ellos tener? Ninguno, ¿estamos de acuerdo? Simplemente era Es una idea. una pura imaginación, güey. Pura imaginación. Entonces, sí, yo creo que ahorita no deberíamos ser tan duros con algunos de estos pensamientos de 300, 400 antes de Cristo, güey. Hace te mamaste, 2300 güey. años, güey. Y a lo que voy se me hace bien cura, güey, que contrastaba mucho la idea de lo que decía Aristóteles y Platón, que sabemos que son pilares en la filosofía de toda Claro. la sociedad, güey. Pues no hasta que se tumba el pensamiento aristotélico, por ejemplo, de la Tierra, del movimiento planetario, güey, es parte del por qué
se muere en la Edad Media, güey. O sea, dentro del conocimiento, Pues ¿no? sí, Dentro de la academia. estamos hablando que es como del 1300. por ahí. Sí, más o el menos. pico máximo de la Edad Media. Sí, Entonces sí. fueron muchísimos años donde el pensamiento estaba bien sesgado, ¿no? Pero bueno. Entonces, ese pensamiento de Demócrito fue como que el pan de cada día, ¿no? De decir que la materia, pues sí, tenía un punto en el que no se podía dividir. Demócrito le puso el nombre de átomo, ¿no? A la materia. Átomo sin división. Sin Que divisiones. casualmente es el título de este episodio, de este fabuloso episodio. Capítulo. Así es. Y pues nada, después pasaron como poquito más de 2000 años, güey, con esa idea de que... No, sí, claro. La idea era que Demócrito dijo, no, la materia llega a un punto en que no se puede dividir. Aristóteles decía sí. Y curiosamente pesó más lo que decía Aristóteles y Platón de que la materia se podía dividir infinitamente. Claro. Pero algunos decían, no, es que no se puede, otros que sí. O sea, estaba esta disputa, ¿no? Sí. Y no fue hasta 1800 que ya se empezó a retomar ese pensamiento de Demócrito de que la materia tiene que llegar a un punto en el que ya no se pueda dividir. Claro. Entonces, fíjate, fueron casi 2000 años, ¿no? Y eso Sí, fue hasta que llegó Newton. Que Que ya hemos hablado de ese güey. ya hablamos poquito Ese de vato Newton. le entraba de todo, ¿eh? O sea, Gordas, hombres, enanos, enanos, enanas, calvos con cabello, de de todo. todo. Pero bueno, a mí eso es a lo que quería llegar nada más, que pasaron como 2000 años Simón. entre dar la pauta a una idea a otra idea, porque lo que vamos a hablar ahora de cómo se compone un átomo, qué es lo que tiene o qué características presenta, Claro. o cómo ha ido evolucionando a través de estos años, se ha dado en un tiempo, Como iba evolucionando la idea, ¿no? se ha dado en un periodo de 120 años, o sea, tomando en cuenta el 2021. Güey, es cierto, y nada. Porque a veces no conseguimos, es lo que dices, no conseguimos que en realidad las ecuaciones que estudiamos en la prepa, güey, en la secundaria, son de hace 100 años, güey. O sea, Nada, son nuevas. son de hace 150 años, güey. Y luego te pones a estudiar el idioma español. No, pues que las lenguas romances, que el latín. Y dices, güey, eso tiene muchísimos años Exacto. y se mantiene. Así es. O las leyes, ¿no? El fundamento de todas las constituciones es de hace casi 2000 años también. Código de Hammurabi de diente por diente. Ajá, y nuestras concepciones así físicas, químicas, matemáticas son muy recientes, güey. O sea, lo actual, ¿no? Lo actual es muy reciente. Lo de neta es muy reciente. Sí, sí. Pero bueno, ahora, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, antes de entrar en contexto de cómo ha ido evolucionando el átomo, la concepción de él a través de la historia, quiero que recordemos cómo es un átomo. ¿Qué es lo que tú te acuerdas que tiene un átomo? Tiene protón, así lo más básico, protones, neutrones, electrones. Y ya. Así eso es lo Y sabemos fundamental, ¿no? que tiene un núcleo. Ujú. Obviamente ese núcleo están los protones, los neutrones y tiene carga positiva. Pues, obviamente más o menos, ¿eh? Porque recuerdo, no sé si lo vas a hablar ahorita, yo creo que sí, que como que se pensaba que todo estaba conglomerado, ¿no? Así todo juntito. Sí, o sea, yo te estoy dando el concepto que tenemos ahorita, ahorita, todos, ¿no? sí, a huevo, de que se ve que todo el mundo lo ve en el libro, ¿no? De que cuando vas a las tortillas en la fila llegan, ¿te acuerdas del átomo? No, que sí, electrones, protones, neutrones. Entonces, electrones afuera orbitando un núcleo, electrones con carga negativa, Claro. y protones, neutrones en el núcleo con carga positiva, Y neutro el respectivamente. neutro sin carga, y pues ya, ¿no? Que sabemos que también ese núcleo es el que tiene el 99.9 de la masa de toda la... Eso está muy cabrón. Eso Sí, está muy de hecho es cabrón. 99.94%. No mames, eso está muy cabrón. ¿Qué más tenemos? Un átomo en su forma más básica o más pura, manera neutral, pues como mencioné ahorita, no tiene esa carga positiva, carga negativa, que se contrarrestan, y si tú quitas una de esas cargas, pues se va a hacer lo que se conoce como un ion, Así es. que es el átomo cargado, ya sea positiva o negativamente. ¿verdad? Que está bien curioso, güey, porque en la escuela como que siempre hay un conflicto con eso, ¿no? O sea, conflicto en cuanto a aprendizaje. Porque estamos acostumbrados a que cuando algo tiene mucho, le decimos que tiene más. Pero como el electrón tiene carga negativa, Pues tiene menos. cuando tiene más electrones, significa que tiene más carga negativa y es menos. Es O un sea, ion negativo. Su signo negativo es Más grande, es exactamente. Es lo que le digo yo a mis alumnos. Es que es más negativo. No es que sea positivo. O sea, vaya, sí tiene esta carga positiva negativa, pero es que la idea como la quiero aterrizar en mis clases es de que es más negativo.
No sé cómo lo hagas tú. ¿Cuál es? Yo no veo átomos en mis clases. ¿No? Ah, bueno. nadie. Ya nadie ve esto, ¿ah? Dato de vital importancia, güey. Sabemos que el número de protones que existen en el núcleo del átomo es lo que va a definir qué tipo de elemento es. Ah, eso sí, es su huella digital, güey. Huella digital. Es su huella digital. No hay dos, bueno, no lo voy a decir así, bueno, tú me corregirás, tú eres el chido aquí. No hay dos tipos de átomos diferentes con la misma cantidad de protones. Exactamente. ¿Sí? Es como no hay dos Oscars en el mundo. O sea, hay muchos que se llaman Oscar. Pero todos son distintos. No hay dos Juanes iguales, idénticos, ¿no? O sea, lo que define a un elemento como tal es el número de protones que hay en el núcleo. Así es. El así número de es. electrones puede cambiar porque sabemos que en una reacción química pues es un reacomodo de electrones, se comparten, se complementan, pero el número de protones es lo que nos dice qué elementos en específico. Por ejemplo, el átomo de carbono, ¿te acuerdas cuántos protones tiene? 12. No, ¿cierto? No sé, a ver, carbono. ¿Qué? 8, ¿no? No, te creas, no me acuerdo, güey. 6. 6, obviamente. Tabla periódica, periodo 2. Alumnos de preparatoria. A todo el mundo se le va este pedo. Son 6 protones en el de carbono. 6 carbonos. Y en el de oxígeno Seis son protones 8. en carbono. Ujú. Sí, cierto. Oxígeno 8. Entonces es esa Sí, cierto. como relación curiosa, ¿no? De que ahí es lo que los define. El número ¿qué nos dice el número de electrones? ¿Te acuerdas tú más o menos? El número de electrones, pues... Tiene que ver con sus propiedades magnéticas. Sí, electronegativas, ¿no? O sea, ¿qué tan bien puede él atraer a más electrones o, caso contrario, cederlos, ¿no? Ujú. Eso es lo que nos define, ¿no? La cantidad de electrones. Es como si fuese una persona, ¿no? Que tanto se relaciona con otras personas, Sí. ¿no? Y me acuerdo que tiene mucho que ver con los gases nobles, es decir, si estoy muy cerca de la configuración de los gases nobles, significa que estoy chido, porque los gases nobles pues, son nobles, o sea, no se juntan con nadie, güey. Porque ya están completos Sí, ellos solos, sí, sí. están en un equilibrio. Son la realeza, o sea, son nobles, no se juntan con la prole, güey. Y nosotros Entonces, queremos llegar a ser la prole. Claro, digo, dejar de ser la prole. Ajá. Entonces, si estoy más cerca de ser noble, muy cerca, me es más fácil admitir pocos que soltar todo lo que he ganado. ¿Estamos de acuerdo? Es como una analogía, ¿no? En cambio, si tengo pocos electrones, es decir, me faltan muchos para poder llegar a ser gas noble, me es más fácil deshacerme de esos pocos átomos que tengo en mi última orbital. De ese peso extra. Ajá. Y pues me sale más barato, ¿no? Para así poder estar estable en combinación con otro güey. Es como cuando dejas de ir personas tóxicas, ¿no? A tu lado. Váyanse y estoy estable, o vengan amigos que me ayuden a tener estabilidad. Que también puede ser un poquito como la religión, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la religión? Pues lo que quieres es que seas estable, que seas perfecto, divino, noble, bonito. Pero no existe la perfección. Exacto, pero más o menos, ¿no? Sí. Bueno, ahora a lo mejor te preguntas, ¿no? Entonces ya vimos que el protón es lo que le da su característica a un elemento, Claro. tiene carga positiva, masa del átomo, el electrón está por fuera orbitando, carga negativa, nos predice sus propiedades magnéticas, cómo va a interaccionar el átomo con otros átomos. Pero ¿qué hacen los neutrones? A mí se me hace bien chido, o sea, cuando uno habla del átomo, casi siempre deja de lado un poquito a los neutrones. Los güey. tira al león. Pues los neutrones, me acuerdo, tienen mucho que ver precisamente con este pedo de la radiación, ¿no? O sea, me acuerdo que por lo general los neutrones son los que sean despedidos o los que puedes tú hacer chocar con un núcleo, pero no me acuerdo muy bien, güey. Está bien fácil, güey. Échale. ¿Te acuerdas? Bueno, de entrada nomás estabilizan el átomo. Pero ¿por qué estabilizan el átomo? Estábamos diciendo que el protón tiene carga positiva. Sí. Ahora ve esto como si fuese un imán. Sí. ¿Qué pasa cuando tú juntas un imán donde todos tienen carga positiva? Se repelen. Se repele. Entonces imagínate tú un núcleo de un átomo con pura carga positiva, ¿qué es lo más probable que tendería a pasar? Que se repela. Claro. Entonces este neutrón, al no tener carga, va a estabilizar todo eso para que no se repela. Que es la fuerza fuerte, ¿no? Nuclear fuerte. La fuerza nuclear, exactamente. Entonces eso es lo que pasa con los neutrones, perdón. El calostrito. Calostrito, sí. Entonces, ahora que ya sabemos a grandes rasgos cómo está conformado un átomo, qué hace cada una de las partículas subatómicas que lo forman, pues vamos a empezar a hablar, ¿no? ¿Cuál fue las primeras teorías, los primeros postulados que se dieron antes de llegar a los modelos atómicos como tal?
El primero propuesto, o sea, la primera teoría que tenemos, pues es lo que postuló Tony Dalton. ¿Te acuerdas tú de Tony Sí. Dalton? Suena como personaje de movie, ¿no? Acá de armas de fuego y la chingada. ¿No te acuerdas quién es Tony Dalton, verdad? No, ¿quién es Tony Dalton? Es un actor mexicano. ¿Tú te acuerdas? ¿Quién es Tony Dalton? ¿Quién es? No sabe. No. Es un actor mexicano, güey. Sale en Better Call Saul, güey. Pues es un actorzote mexicano, güey, Tony Dalton. Ah, cabrón, no me acuerdo de ese güey. A ver, lo voy a buscar. Es mexicano. Bueno, Sí, dime. John Milton. John Milton, sí me acuerdo de John Milton. Si ¿no? juntamos a Tony Dalton más John Milton, nos queda John Dalton. ¿Ese sí te suena? Sí, me suena. Dalton fue el que... A verlo. Ah, huevo, ya sé quién es, güey. Sí, Tony no. Dalton. Tony Dalton, güey, muy bueno. Salió en una serie que a mí me mamaba, que era la de los simuladores, güey. Simón. La serie estaba bien No, chida, 2000 güey. erota, güey. A mí me gustaba mucho esa serie. Primera década del 2000, por cierto. Fue como del 2002, 2004. Sí, 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 está sí. muy chida. Creo que lo tienen en Prime. En verga, Está güey. padre. Pero bueno, este Dalton, John Dalton, no Tony Dalton ni John Milton, fue el que propuso más que un modelo, nos dio unos postulados para empezar a definir cómo es el comportamiento de un átomo, ¿no? A este vato le tomó nada más y nada menos que 4 años, güey, hacer este postulado. Básicamente Esos cuatro postulados. son 4 postulados, o sea, casi un postulado por año, o sea, Es un chingo. es mucho tiempo, pero al mismo tiempo no es tanto porque creo que tú y yo en nuestra área no hemos hecho nada. Exactamente. Entonces, pues son güeyes que son una pirula en su área, ¿no? Sí. Que sea de poco a poco, pero logró algo. Y estamos de acuerdo que él fue de los primeros que dijo, güey, va a haber este pedo. O sea, fue de los primeros pasos en Fue este camino. un parteaguas. Sí. Entonces, sí. podemos decir, a lo mejor, como lo decía ahorita, 4 años puede ser mucho, pero pues es... Güey. No, o sea, este vato le tomó 4 años y nosotros queriendo que las cosas con las mujeres sucedan así. O sea, Sí, calma. Sí, Pero bueno, ¿qué decían los postulados de Dalton? El primero decía que las partículas, la materia está formada por partículas muy, pero muy así, machín pequeñas, y se llaman átomos. Hasta íbamos igual con Demócrito, ¿no? Sí. Partículas pequeñas que son átomos. O sea, ya tira León Aristóteles. Sí. Sí. Porque te digo, antes prevalecía mucho el pensamiento de Aristóteles Y después de la Edad Media, como que lo tiran a muchos a León, güey. y Demócrito se pone como que de moda y luego Sí. llega Dalton y lo retoma y dice, sí, es cierto lo que dice ese güey. Sí. Entonces la materia está formada de partículas pequeñas que son átomos. Y luego, segundo postulado, dice que todos los átomos de un elemento en particular, pues como decimos ahorita, el de carbono, el de oxígeno, son idénticos, siempre van a ser iguales y tienen las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque se mantiene ese número de protones. Pero este güey no sabía eso. No, ni verga, güey. O sea, el güey no me decía, son idénticos. Yo me imagino que son idénticos en el sentido de que tienen algo que los iguala, ¿no? Que ahora sabemos que son los protones y neutrones, como que en esencia. O sea, por ejemplo, tú y yo tenemos ojos, nariz, boca, pero a lo mejor yo estoy tuerto. O a lo mejor como nuestro amigo que nada más tiene un huevo, Tenemos un amigo que tiene un huevo nada más. el otro es de madera. Saludos a Memo. Bueno, también decía que los átomos, esa sí te la vas a conocer, no se crean ni se destruyen en una reacción química. Claro, conservación de la materia. Solamente es un reacomodo Claro, es a un conservación de la estado de materia. menor energía, ¿no? ¿De qué año es este güey? ¿De 1800? 1800... Bueno, esto lo hizo en 1803 a 1807. Pues ya, pues está bien, ¿eh? O sea, es un buen pensamiento. Para la edad está Sí, chido. sí, está chido. Y lo último decía que cuando se combinan átomos de más de un elemento distinto, se crean lo que conocemos como compuestos. Ok. Que es lo que conocemos como el agua, ¿no? Que es H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Oye, y en este momento ya había elementos reconocidos, me imagino que metales, ¿no? O algo así. Por ejemplo, el oro, la plata, mercurio. ¿Qué más se puede encontrar así en la naturaleza? Carbón. El, No sé, el hierro, güey. El hierro ya se conocía. Sí, pues forjaban en todas las... Sí. Pero entonces ya se habían reconocido algunos elementos, ¿no? Te mentiría si te dijera cuáles y cuántos, pero yo quiero creer que sí. O sea, por el elementos contexto. sí, casi elementos que no son fáciles de encontrar, o más bien son fáciles de Pero encontrar, que están en grandes proporciones en la naturaleza. pero de manera aislada. Por los metales que mencionamos, O sea, por ejemplo. Yo creo que ahí más bien nos falta estudiar eso, pero creo que podemos concluir los dos que dado el contexto histórico, pues sí. Sí. Bueno, pues después de Dalton, que se llevó sus 4 años haciendo eso, pues sentó todas las bases, ¿no? Para poder empezar a hacer ahora sí lo que conocemos como modelos atómicos. Sí. Empezar a modelar, ver cómo es realmente. Y fíjate,
de 1807, que terminó Dalton, nos vamos a pasar hasta 1900, güey. Verga, 100 años, güey. 100 años después fue cuando se retomó todo eso. O sea, fueron 100 años en seco, güey. Y hasta que llega Thomson. Sí. William Thomson. Bueno, pero después llega de Thomson de 1900, llega William Thomson. ¿Te acuerdas de Thomson? Conocido también como Lord Kelvin. No sé si ese nombre se llama familiar. Ah, pues es los grados Kelvin o qué. Exactamente, este güey es un físico matemático que curiosamente tenía el cabello bastante largo. Curiosamente. Es que estoy proyectando como en ti, güey. O sea, tenía el cabello largo, pero tenía ese mismo tipo de entradas. Ah, o sea, es como si tú te dejaras el cabello largo ahorita. Fíjate que sí Que lo no he has pensado, querido. sí lo he pensado, güey. A ver cómo sale. Y a lo mejor ya cuando estés más viejo, ya con barbita. A ver, Chance, bien. No sé, lo pensaré. Pero sí, o sea, él es recordado también porque fue el que inventó la escala Kelvin. Claro. Y recordado por un error. ¿Por qué? ¿Cuál error? El error de que calculó la edad de la Tierra. No sé si has escuchado eso. Güey, es ese puto. Es que yo creo, mira, no sé, pero considero que tareas tan titánicas con tan poca información, por lo general fallan, güey. ¿Te acuerdas cómo lo hizo? No, ¿cómo lo hizo? Él primero dijo, pues la Tierra no es una esfera. Ajá. Entonces ya de entrada podemos ver que este güey no es terraplanista. O sea, ok. ahí le damos sus 10 puntos, ¿no? De Sí. bien, güey. Sí, qué man. padre. Y decía que por dentro la Tierra estaba fundida. Ok, Entonces era de más caliente a más frío. ok. La Tierra se está enfriando por conducción hacia la superficie. Ok, que no es tan falso, más o menos. Pero decía que el gradiente térmico en la superficie pues debería ir disminuyendo conforme pasan los años. El gradiente térmico, o sea, esta fuerza que calienta el centro de la Tierra debería estar disminuyendo. Ujú. Ok, Simón. Y con unos datos que se sacó del culo porque no encontré de dónde... Es lo que te dije ahorita, o sea, tareas tan titánicas con tan pocos datos tienden a O fracasar. sea, digo, no sé de dónde sacó él, pero decía, sacó unos datos ahí de gradiente térmico. Y con eso él dijo que la Tierra tenía de 24 a 100 millones de años. Nah, no mames, se pasó de verga. No es Espérate, nada, güey. tener en cuenta que se sabía que el Sol, o se sabe, tiene por lo menos 100 millones. Entonces te estaba diciendo como que, ah, cabrón, entonces el Sol es más joven que la Tierra. Está mal. Y pues no. Entonces actualmente se sabe que la Tierra tiene mínimo unos 4.600 millones. Sí, que de hecho yo tengo una roca, güey. Una Nice, que es una roca sedimentaria, como de unos 1,000 millones de años de antigüedad, güey. ¿Y cómo lo sabes tú? Pues porque me dijo un güey que es geólogo. Yo le creo a ese güey. A él sí. A él sí, a este güey no. Este güey porque es físico, ¿no? Matemático. Ay, y de 1900, a este güey es del 2015. Ya hay más métodos. Sí. Bueno, retomando a Thomson, este güey fue la primera persona que dijo que el átomo tenía una carga positiva. Ok. Entonces, ¿qué es lo que te acuerdas tú de Thomson? Porque es algo súper básico que todos en algún momento de nuestra vida vimos. Claro. Me acuerdo, que es el del pudín, ¿o no? Ujú. Sí, ¿verdad? Me acuerdo que el vato ya empieza a describir, o ya distingue que existen Entre cargas. pudín, pastel y pie de quesos. güey. Sí, que existen ya cargas, pero estas cargas las pone pegadas. Que creo que es un pensamiento muy lógico. O sea, si Para la época yo creo que está sí, bien, güey. yo creo que es una línea de pensamiento lógico. Es decir, si ya estamos diciendo que el pinche átomo es casi como una canica, güey, pero ya estamos distinguiendo que puede haber cargas por fenómenos, no sé, electrostáticos. Es decir, ya existen cargas. Sí. Pero ¿dónde están? ¿Cómo se distribuyen? Lo más normal es que... Porque sabemos que lo positivo se trae con lo negativo. Claro. Entonces Como si yo tengo... válido pensar Exactamente, si yo tengo un pinche imán, güey, y lo suelto y tengo otro en la mesa, se van a ¿qué? Atraer Y se van a ¿qué? Juntar, güey. Entonces yo casi creo que es un pensamiento muy natural. Sí, una porque línea de hasta pensamiento- ese momento no se conocía la existencia del neutrón, güey, bueno, de Nada. ninguna de las partículas subatómicas. Nada más se sabía como que había comportamiento eléctrico, ¿no? Por experimentos Magnético. así electrostáticos. Entonces lo que decía este güey es que el átomo era una esfera Claro. que estaba cargada positivamente. O sea, la esfera era positiva y en medio así tenía incrustados electrones que tenían una carga negativa. Claro. Sí, es muy Entonces, natural ese pedo. De hecho está padre porque este güey pues se le atribuye, ¿no? Que fue la primera partícula subatómica que se descubrió. Es el electrón, que fue el que él nombró. Claro. Electrón, carga negativa. Y pues su modelo es el que se conoce como el
Ahí yo lo he leído siempre como el budín de pasos. Yo digo pudín, güey. Unos dicen pudín, otros budín. Creo que es lo mismo, no sé. No sé, chile, no sé. Pero bueno, él descubrió el electrón. Y él quería explicar cómo funciona el átomo, pero desde un punto de vista eléctrico. Por lo mismo Que que lo que te mencionabas digo, ahorita, sí. de los imanes. Ahora, ¿cómo podemos traer esto a la vida normal? Pues tengo un ejemplo aquí, güey. Si tú frotas una pluma en un trozo de trapo, O en tu cabello. Sí, va igual a escala. adquirir una carga eléctrica, ¿va? Claro. Entonces, quisiera hacer el experimento. Nada más que alguien me robó el trapo, güey. Pero lo puedes hacer con tu cabello. No, pero mi trapo, güey. ¿Por qué me quitan el trapo? El trapo, el trapo, el trapo. ¡El trapo, güey! No, pero lo puedes hacer con tu Ese cabello. trapo estaba aquí, güey, ahorita. Ah, chingo, ¿y dónde está? Pues no sé, güey, ¿por qué me quitan el trapo? Ah, ya lo vi, ya está ahí, mira. Eric, ¿Por qué me quitan el trapo, güey? Es algo que debería estar aquí. Yo no lo cambié, yo no lo quité. Saben que el trapo debe estar ahí, güey. A ver, échale pues. Pero Experimenta. bueno, entonces decía este güey que si tú frotas... Si tú te lo frotas que si te frotas el trozo en 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 un una trapo. toalla... En una papaya. Yo dije una toalla, Ah, güey. de una papaya, güey. Y este güey No se sé. pasó de verga. Creo que hay gente que dice que está bien. Oye, pues los güeyes que se masturban acá. con pinches Con chuletas carnes en frías. microondas, güey. ¿Nunca has escuchado esa? O sea, se masturban con chuletas y en un microondas. No. La chuleta la ponen en un microondas. No, yo pensé que eran aparte. Pero bueno, se supone que si tú frotas esto debería adquirir una carga eléctrica. Y sí. Y sí, mira, ahí está. Se está atrae. atrayendo. Entonces esto es lo que el güey vio más o A ver menos, si ¿no? levántalo más para ver si se puede ver en cámara, güey. Pues Sí, no sé si se alcanza a distinguir, pero está el pedazo de papel aquí pegado. Y, en teoría, si tú tocas la pluma, ahí está. vas a descargarla y va a ser incapaz de levantar las plumas. Vamos a ver si lo puedo conseguir, güey. O sea, Pero es importante recalcar que eso no hay que hacerlo en casa, ¿ves? mira, peligroso. descargo la pluma tocándola Cárgala. y ya no puede hacer eso, ¿no? Incluso lo pueden hacer de la siguiente manera. Yo no tengo un cabello, pero ustedes que sí tienen cabello pueden frotar así igual. ¿No se podrá con los huevos? Igual y sí, lo voy a intentar en la casa. Y si ustedes abren el chorrito del grifo, güey, una línea muy delgadita de agua, si tú acercas la pluma o el cepillo o el material de plástico, después de haber frotado con el cabello, vas a notar que se curva este flujo de agua. Que de hecho la explicación no es electrostática, totalmente, Sí, no. totalmente. Es milagroso. Pero podremos hablarlo en el siguiente Capítulo. capítulo. No se lo pierdan. Pero bueno, entonces retomando, ¿no? ¿Por qué pasa eso, güey? Se supone que cuando tú frotas la pluma en el trapo, este trapo, según lo que decía Thomson, es que esta pluma desprende electrones Ok. y se va a cargar negativamente al desprender esos electrones. Por otro lado, este trapo va a quedar cargado positivamente. Entonces, al haber esa diferencia de que están cargados, pues es cuando tú puedes hacer como que generar ese campo eléctrico. Claro. Que pues bueno, puede hacer, pero... Es que te digo, O sea, siento que- para hacer esa época está sí, bien, güey. está muy bien. Pero, según recuerdo, había un pedo. Había unos ciertos tipos de experimentos que se propusieron, años después, en donde hacían incidir una placa metálica, ¿no? Pero sabes a lo que voy, vamos a pasar. Dale. O sea, después de... Si se fijan lo que dijo Dalton, no es un modelo atómico, sino son postulados nada más para empezar a entender. Ese de Rutherford ya es modelo, Es ¿no? el primer modelo Sí, atómico sí, que sí. existe. De hecho, aquí nos vamos de 1900 con Dalton hasta 1911. O sea, 10 años después, que en realidad no es tanto. Primera Guerra Mundial. Verga, sí es cierto. Un año después de la Revolución Mexicana. De la independencia de México. Ya, 101 años después. Pero bueno, pues vamos a 1911 y Rutherford. Rutherford sí fue un químico. Ok. Entonces, por eso... Es tuyo, es de Es tu cuate, equipo. es cuate. Pero también era físico, entonces también es tuyo. Ah, excelente. Cuando Ruti, vamos a decirle Ruti de cariño, ¿no? Porque es colega, Sí, no no es deja de nuestro ser amigo. colega. Él cambió un poquito ese paradigma de cómo se conformaba el átomo. Ok. Y lo que él nos dijo es que las partículas positivas estaban condensadas en una cierta región, que fue lo que él denominó como un núcleo. Ok. Y que ese núcleo es el que tiene la mayor parte de la masa del átomo.
Entonces, si te fijas, es un concepto que ha prevalecido hasta el día de hoy. Entonces, este primer modelo atómico, pues... Es robusto, Es robusto. hasta cierto grado, ¿no? Hasta cierto grado es algo que todavía usamos hoy en día, ¿no? Ha cambiado un poquito O sea, el hecho, comportamiento. yo creo que sobre todo lo del núcleo, lo que mencionas. Sí, pues eso no ha cambiado a partir de que lo dijo Ruti. Entonces, lo que él cambió es que los electrones no están incrustados en ese núcleo, sino que giran alrededor de él, güey. Ok. Entonces, él lo sacó de ese núcleo y dijo, no, no están ahí, están afuera. Y están orbitando, están girando alrededor de ese núcleo. Que, si ustedes se ponen a pensar, esta representación de modelo atómico es lo que todos pensamos cuando nos dicen, un átomo. ¿En qué piensas? En el circulito en el centro y electrones como si fueran Que es lo que planetas. se le conoce como el modelo atómico de Rosetta, ¿no? Que es el que tenemos por aquí. No, este no es. No, este es el de Bohr. Es que quise dibujar el de Bohr, pero no, o sea, quise dibujar el de Rutherford, pero no me salió. Es que debía haber quitado este. Pero bueno. Sí, mira, así, para que todos estuvieran ahí, ¿no? En una sola órbita, ¿no? Y me vi que estaba saliendo muy aquí, me asusté. Se está quemando la computadora. Yo también pensé. Sí, o sea, todos los electrones aquí deben estar en una misma órbita, ¿no? Según Rutherford. Sí, no, este es el de Sommerfeld. Es el de alguien. Pero bueno. Entonces, eso fue básicamente lo que hizo Rutherford, Ruti. Sacó a los electrones de ese pudín, budín, y los puso a girar alrededor del núcleo. Sí. Que recuerdo, el experimento hizo chocar átomos en una placa. Hizo chocar carros. Y es que es muy similar, güey. O sea, imagínate esto. Imagínate que tú tienes trailers. No, vamos a ponerlo así. Tú tienes piedras. Tú tienes átomos. Tú tienes átomos. No, tú tienes carros. Y vas a hacer chocar estos carros en un estacionamiento. Güey, ¿cuánta feria necesitas para poder hacer ese experimento? Qué rico. Somos millonarios, güey. Y la primera idea es que en el estacionamiento todos los carros están estacionados pegados. Ok. Entonces, si yo hago chocar un carro ahí, ¿qué debería suceder? Pues a lo mejor los otros chocan también. Pues todos, ¿no? Pues están todos pegados. Y no pasaba eso, güey. Algunos pasaban. ¿Qué significa esto? Que los carros estaban separados. Por algo. Ajá, no sabíamos por qué. Y según algo así era la idea, o sea, de que Ruti se dio cuenta que entonces los electrones no tenían que estar en el núcleo, sino que había un espacio muy considerable, Algo que lo separaba. lo suficientemente considerable como que para cuando yo hiciera incidir partículas o lo que quieras, Un tipo de energía, ¿no? un tipo de energía, pudiera traspasar y de repente, no, y rebotar. Dijo, chinga, entonces, ¿por qué hay un espacio vacío entre que no todo está pasando y algo sí? Exactamente. Y uno de los modelos que puede explicar eso es tener un núcleo y alrededor orbitando pendejadas llamadas electrones. Hasta ahí orbitando, porque está mal dicho. O sea, ahorita actualmente sabemos que no es así. Exacto. Entonces, básicamente a Ruti lo que se le acredita pues es el descubrimiento del protón. Así es. Entonces ya tenemos primero el electrón con Thomson, el protón con Ruti y sus experimentos con las partículas alfa, que es lo que tú mencionabas, ese tipo de radiación, ¿no? Que hacía incidir. Que esto lo hizo en 1918. Entonces, si te fijas, fue como una década dedicada a Ruti. Sí. Casi una década. Ya después de ahí, pues, más o menos se comprendían cómo es el comportamiento del electrón, se estaba comprendiendo qué es lo que lo componía. Pues todavía era un desmadre, ¿no? Sí. Y se dieron cuenta de que ese modelo atómico tenía algunos inconvenientes, sobre todo con las teorías de Newton, que tú debes de conocer. ¿Cuál es teoría de Newton? No sé, con teorías de Newton. No, ahí te va, ya me por acordé, qué. ya me Sí, acordé. La de porque que debería de chocar en el núcleo, ¿no? Ajá, exactamente, Claro. sí, porque si nosotros nos poníamos a pensar en las teorías de Newton de esa época, nos daríamos cuenta que ese electrón no podría estar orbitando siempre alrededor de su núcleo. Digamos este ejemplo, güey. Si los que van manejando, Simón, y ponen el carro neutral, ¿qué sucede? Pues va a frenar. En algún punto. En teoría, eso es lo que debería suceder con los electrones. Los electrones están conviviendo o existiendo en un campo electromagnético, en un campo eléctrico, más que nada. Según las leyes de la Sí, porque ya- electromagnetismo. Porque ya estábamos diciendo que había una naturaleza eléctrica. Porque hay cargas. Exactamente. Entonces, si el electrón está orbitando, está generando un movimiento. Y todo el movimiento, pues, digamos de esta manera,
tiene un desgaste, ¿no? Natural, por así decirlo. Y que ese desgaste tendería a que ese electrón chocase Sí, con porque el núcleo. porque se va frenando. Ese desgaste hace que se frene y ese frenado pues haría que el átomo colapsara. Exactamente. Y sabemos que pues eso no pasa porque estamos vivos, ¿no? Y por ejemplo, imagina que yo tengo una cuerda con en el extremo una roca y yo le doy vueltas. Si yo le doy poco a poco menos fuerza a la vuelta, que es el frenado que estamos hablando, la piedra es el electrón, lo que va a suceder es que esta piedra Te va a dar un chingazo en la mano. te va a dar un chingazo en la mano. Cuando se detenga la mano, pues la piedra se va a enrollar en tu mano, ¿no? Que es lo que estamos Entonces, hablando. cuando la gente jugaba con piedras atadas a rocas, no, A tu mano, ¿no? jugaba con piedras atadas a cuerdas, haciendo Sí, ese riataje, Simón. se dieron cuenta que algo andaba mal con el modelo atómico de Ruti. Simón. Y fue cuando llegó Bohr, que Bohr fue alumno de Ruti, Sí. que a su vez Ruti fue alumno de Thomson. Oye, ¿Qué? te propongo que hablemos desde Bohr, porque Bohr ya es el papá de los que siguen, güey. Como tú veas, o si no es de ahorita. Ya, Échalo, pues. Ya para irnos Échalo, con pues. Bohr. Va. Entonces, ese paradigma o ese inconveniente que generaba el modelo atómico de Ruti, pues lo trató de resolver Bohr. ¿Cómo lo hizo? Lo que él decía es que los electrones van a orbitar alrededor del núcleo, igual que como decía Ruti, pero en órbitas que tenían un cierto nivel de energía. Ok. Y que esa energía, pues, es proporcional a la constante de Planck. Simón. ¿Te acuerdas tú de la constante de Planck? Que es 6.62 por 10 a la menos 34, depende de qué unidades uses, joules por segundo. Entonces, a esos orbitales que decía Bohr, les llamó... ¿Cómo les llamó? Pues son niveles de energía. Niveles de energía. Y de ahí es donde sale la palabra, el primer número cuántico, güey, que es el N. ¿Cuántos? Claro. O el principal. Porque se da cuenta, güey, que los electrones viven en cantones que tienen específicamente... Cierta cantidad de dinero. Ajá. Es decir, que están cuantizados, güey. Entonces, si tú quieres Sí, cambiarte de cierto. cantón, tienes que tener un cierto Billete. para irte más arriba, Sí, más claro. abajo. Hay que pagar una cuota. Claro, y que si, por ejemplo, y explicaba muy bien este pedo, o sea, si tú tienes un chingo de varo, güey, y de repente te vas a o sea, tú recibes mucho dinero, tú ganas un sueldo chingón, y y te vas a vivir a un cantón culero, tu ahorro o el nivel de peda que puedes adquirir es claro. mucho mayor, ¿no? No vas a caber ahí. No, pero ¿qué tiene que pasar? Se libera energía. Ese libera energía es que tú te puedes empedar un chingo. Pero ¿qué pasa si toda esta energía la usas en ocupar un espacio, o sea, una casa lo suficientemente cara para ese pedo? Vives ahí a gusto, ¿no? Vives ahí a gusto. Sí. Eso es lo que... Entonces fue lo que dijo Bohr, básicamente, que los electrones solo pueden ganar o perder energía saltando de un orbital a otro o de un nivel de energía a otro, lo que se va a traducir en absorber o emitir radiación electromagnética. Lo que te digo. Que radiación electromagnética es, para los que nos están escuchando, una manera de luz, ¿sí? O sea, puede ser ondas de radio, microondas, luz visible, ultravioleta, infrarroja. Rayos gamma. Eso significa radiación electromagnética. Entonces, en resumen, podemos decir que lo que hizo Bohr se puede resumir en 4 puntos, que el primero es lo mismo. El átomo tiene un núcleo con carga positiva. Los electrones van a girar alrededor de ese núcleo en órbitas circulares. Las órbitas donde van a orbitar estos electrones tienen un tamaño y una energía establecida. O sea, puede que sean más chicas, más grandes, etcétera, etcétera. Y la energía de esa órbita donde estén girando los electrones se relaciona con el tamaño que tenga esta misma órbita, ¿verdad? Tiene un chingo de sentido, claro. Si yo estoy, digamos, es que iba a decir, no sé si sea correcto decir este pedo. Correctamente político, ¿verdad? Sí, o sea, lo voy a decir sin afán de ofender. Si yo estoy gordo, voy a generar más sombra. Si yo estoy, o sea, es decir, si yo tengo mucho dinero, tengo la capacidad de comprar muchos electrones. Si yo soy muy grande, si tengo un núcleo muy grande, tengo mayor capacidad de tener más electrones en mis órbitas. Entonces podemos decir que a menor energía de esa órbita, menor es el tamaño también. Claro. Y al revés, cuanto más grande sea, mayor energía tiene. Exactamente.
Otro es que los niveles de energía tienen diferente número de electrones. Y eso es muy cabrón. Que eso fue también un parteaguas en lo que decía, ¿va? Porque ahorita decía este güey que todos los electrones estaban ahí girando. Así, en una misma órbita. Y ahora no. Como él descubrió ese número cuántico, decía también que a menor energía, menor es el número de electrones que le caben. Cuanto más grande sea la energía, más electrones hay. Entonces decía, y el número cuántico n, que es el principal, en el primero pues es 1. Le caben 2 electrones. Número 2, pues le caben 8. Y así va aumentando. Así es. Y por último, la energía que se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra, se le llama cuanto, que es lo que decías ahorita, del poder adquisitivo, vamos a llamarlo así. Sí. Entonces este es un modelo atómico que es bien crucial, güey, porque es como un intermedio entre lo que veníamos conociendo de la mecánica clásica y ya se mete con la mecánica cuántica, güey, que es un desmadre. Sí, porque incluso en la actualidad no comprendemos muchas cosas, güey. Sí, o sea, no, imagínate no, en ese no. momento. Que era 1911, güey, Y 1918. según recuerdo, había un pleito casado, ¿no? O sea, se trataba de ver si la naturaleza subatómica o... No voy a decirlo subatómica, no es correcto decir esto, pero... Que si era una naturaleza particular, o sea, de... corpuscular, corpuscular, o sea, de una partícula o de onda. Sí, o sea, me acuerdo que estaba este conflicto Sí, todavía. sí, sí. De hecho, ese güey tenía pedos con Einstein Sí, man. y muchos desmadre con los científicos de la época. Ahora, vamos a dejar de lado un poquito de lo que hizo Bohr, pero sabemos que Bohr se ganó un premio Nobel en 1922 por su modelo atómico, güey, porque fue una pirula. Y le dieron un premio Nobel por sus aportes, ¿no? Y es que fue el primer modelo que pudo explicar completamente el comportamiento del hidrógeno, güey. Sí, sí. Que después de eso le sacó pedos, es decir, se acopla al hidrógeno, pero que hay con los demás, ¿va? Exactamente. Pero cuando ganó su premio Nobel, güey, en 1922, a este güey le dieron una casa Ajá. y cerveza ilimitada No de la mames. cervecería Carlsberg, que es una cervecería Carlsberg. danesa. Sí, sí, la hemos visto aquí en Juárez. Entonces, lo curioso es que la casa que le dieron estaba conectada por tuberías bajo tierra directo a la cervecería, güey. No mames. Entonces, ese Birria güey... ilimitada, Ese- pero perrón, güey. Y desde la comunidad de tu casa, güey. Exactamente. O sea, ese güey podía bajarse al sótano, irse por ahí y llegaba por su barril de chela, güey. No mames, qué chingón. Otra cosa curiosa es que este güey también era futbolista. Ala, yo no sabía ese pedo. Y era un muy buen portero. De hecho, su carnal, el carnal de este güey, ganó una medalla de fútbol porque él jugaba como delantero. No mames. Entonces está cura, ¿no? Porque dices, un güey que era una riatota, Sí. que ve lo que hizo por la humanidad o por la ciencia dura como la conocemos. Sí. Pues también era un güey que le gustaba pistear, que tenía sus hobbies de jugar fútbol. Claro. Y Es que lo que comentábamos en el episodio pasado, güey, el capítulo pasado. O sea, se siente o se piensa que la ciencia es para gente superdotada. No, güey. Claro que como en todas las áreas, pues hay güeyes que resaltan, destacan ¿no? un poquito más, sí. Pero, güey, tú y yo pisteamos, nos equivocamos, la cagamos, vamos a cagar, güey, meamos, nos ponemos pedos, comemos, ahorita acabamos de comer unos pinches boneless que nos enchilamos bien chingón, vomitamos a güey. veces. O sea, somos gente normal. gente normal, y este güey pues tenía también... Claro. Porque uno también piensa, ¿no? Que el científico tiene este rigor de ser una persona súper aislada social. Y no. Este güey le encantaba pistear y Carlsberg le puso la conexión directa a su Así casa para que es. fuera por cerveza cuando él quisiera. Porque seguramente le gusta, o sea, lo que dices, le encantaba Que de pistear, hecho, ya güey. ves, si conoces tú que en Dinamarca está el Instituto de Física Niels Bohr. Simón. Haz de cuenta que ese instituto fue auspiciado por la cervecería Carlsberg. Carlsberg. No, es que... O sea, imagínate... Te digo, es que los científicos... Todos somos científicos, de lo que decíamos la clase pasada. La clase. el capítulo anterior. El güey. profe proyectándose. Sí, güey. O sea, y ve esto, este es un claro ejemplo. Y estás de acuerdo conmigo que Bohr fue un gran maestro, o sea, tuvo un chingo de descendencia científica. Y viene... Heisenberg, Schrödinger, por decir dos muy fuertes, güey, entre otros. Que si quieren seguir aprendiendo del tema del átomo, para no saturar de información, Claro, vamos claro. a parar aquí. Y la próxima semana, nuestro siguiente capítulo es continuación directa de este, porque Sí. vamos a abordar los siguientes modelos atómicos, Y- ahora sí de una manera cuántica. Y espero que descansen para este episodio, el siguiente, porque va a haber tema duro, se va a poner un poco denso.
Entonces queríamos reservar esto, que es poquito más de historia, de este rollo. Un poquito más general, Sí. para entrar en materia detallada de lo que son los modelos cuánticos. Porque es Entonces, cabrón. preparen sus caguamas, vamos a empedar a gusto. Sí, descansen, hidrátense antes de pistear, porque la Porque- cabecita quizá les va a doler, y no por COVID, sino por este pedo. Vamos, en contexto, vamos a hablar de modelo atómico de Sommerfeld. Schrödinger, Heisenberg, todo este rollo que tiene que ver con los números cuánticos, Ahora- la interpretación de los electrones, o sea, El funcionamiento onda-partícula. claro, cómo se interpreta o cómo se distingue esta incertidumbre de Heisenberg, qué significa eso, ¿sí? Todo eso que ahora sí podemos decir que es de locos, güey. Este pedo es de locos. Entonces, como es de Esto sí locos, vamos a dedicarle un episodio directo a esa locura. Así es. Entonces, pues nada, güey, ya vámonos de fiesta, porque Claro, hoy es tu porque cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños y hay que ponerse pedos. Hay que güey. ponerse pedos, vamos a brindar. Claro que sí. Y pues nada, muchachos, esperamos que hayan aprendido algo, la hayan pasado bien. Se han divertido, hayan pisteado junto con nosotros. Y recuerden que todos somos científicos, güey. Todos pisteamos. Y nada. Todo con medida, pásenla bonito y feliz cumpleaños, mi Oscar. Muchas gracias. Salud. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Adiós.